Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN. Señores, hoy tenemos un conversatorio muy especial con el analista político, intelectual, que maneja a grosso modo los temas del Medio Oriente y todos los temas a nivel mundial. El retirado Percival. ¿Cómo está Percival? Bien, gracias a Dios. Y para mí es una bendición, un honor estar contigo hoy en este programa. Vamos a hacer de información de lo que está pasando mundialmente en el Medio Oriente y en Asia. Percival, me gustaría empezando, ¿cómo se origina este problema entre allá en Medio Oriente de Israel y Palestina? Bueno, es una secuela de duelo que ha existido hoy en día, de la primera antifada y la segunda antifada, y este problema de Israel está plasmado en que ahí están. Seguimos con el general Percival. Él va a entrar ahora porque estamos en vivo, pero aquí estamos viendo y hablando del conflicto de Israel. Ustedes saben que se hizo referencia al conflicto entre la Franja de Gaza e Israel, a un conflicto bélico iniciado el 8 de julio del 2014 cuando la Fuerza de Defensa de Israel lanzaron una operación. Lanzaron esa operación. Señores, aquí tenemos a Percival de nuevo. Sí, mira. Percival, aquí estamos. Ok, gracias, Ariel. Ese cortecito tiene que recortarlo ahí para yo continuar y no dañar el video. Mira, Sí. estaba diciendo que ahí concluyen las tres religiones del mundo, tanto el judaísmo, que la más vieja, el cristianismo y luego el islam. Pero lo que conlleva a este enfrentamiento de hoy, una sentencia, la Suprema Corte en primera instancia, de 6 colonos que vivían y fueron sacados de sus hogares, y ahí explotó esta protesta que se lleva a cabo hoy en Jerusalén. Pero además de esto, estábamos en lo que le llaman los islámicos el Ramadán, y lógicamente el Estado de Israel cerró la puerta saliente sur, podríamos decir, de Jerusalén, que es la puerta del destino que es celebrada en el Ramadán, y esa noche es la hora del destino, y fue reprimida con vallas y bloqueada, y ahí causó que miles de estudiantes y jóvenes islamistas palestinos protestaran, y ahí comenzó escalada, podríamos decir, escalada que se está viendo hoy en Israel, con un reminente de misiles que no son caseros. Actualmente en la actualidad no son caseros. Anteriormente eran construidos por ellos mismos. Estaba el Katyusha y también estaba el Kazán, y tenía un alcance limitado. Pero hoy en día nos podemos dar cuenta que esos misiles tienen alcance que han penetrado la cúpula de hierro y han caído en el centro de Jerusalén y en Tel Aviv. Tratando de cerraron el aeropuerto de Jerusalén y desvirtuaron todos los vuelos internacionales, causando lo que nosotros podemos decir no una disuasión, sino un daño en la economía de Israel y también en Tel Aviv. Por esto es importante saber el parámetro de esta guerra, cuando la estrategia de los israelitas es lo que ellos le llaman la persuasión. Por esto tienen un contingente, podríamos decir, de continuación de la guerra utilizando la prensa. En estas condiciones podemos señalar que nosotros estamos buscados quizás a un enfrentamiento
de mayor escalada en los próximos días que se vean. Para el 2006, y hay que puntualizar, para el 2006, el Hezbollah, que no es Hamas de los palestinos, sino el Hezbollah, tuvo un combate de enfrentamiento con el ejército israelí, que por primera vez en 33 días que duró ese conflicto, las fuerzas de Israel fueron destruidas o se marcharon en retirada, y que sus tanques de guerra, estas balas, fueron totalmente destruidos en este combate que se realizó en el Líbano. Hoy en día, con estas condiciones, que no solamente por los 6 colonos que fueron desplazados, sino por la situación espeluznante que hoy está viviendo el pueblo de Palestina con los bombardeos graves, agudos, incisivos que está haciendo la Fuerza Aérea de Israel y también la Armada, los barcos que están en la costa del Mediterráneo y también la artillería. Ellos están utilizando el llamado medio de víctima, indicándose que son víctimas del atropello del sionismo. Pero ¿qué conlleva esto? Hay que hablar de política, porque, como dice Clausewitz, la política es la continuación de la guerra. La situación política de Israel con Benjamín Netanyahu, que tiene 10, vamos a decir, tiene 10 años y medio en el poder ya. Tenía una condición explosiva en Israel y se consideraba que iba a perder las elecciones. Había una coalición externa de los partidos políticos de oposición y también unidos partidos políticos árabes para apoyar y sacar a Benjamín Netanyahu. Pero hay que traer sobre los moños a Nicolás Maquiavelo. ¿Qué dice este hombre? Nicolás Maquiavelo en su libro, que crea un conflicto externo para sostenerte en el poder internamente. Y eso es lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, pero también lo está haciendo hoy Abu Nasser, el palestino que hoy es presidente en Palestina, porque el Hamas que gobierna dentro de Palestina controla la economía, la administración y también lo militar dentro de Palestina. Yo quiero hacerle una pregunta en un sentido, y es que yo le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Esto podría desencadenar una guerra similar a la guerra de los 6 días? Puede pasar, porque el acuerdo de Abraham, el famoso acuerdo de Abraham que se hizo en Arabia Saudita y se unió Arabia Saudita, Bahrein, Árabes Unidos y Marruecos, los otros árabes independientes que no se han unido a ese acuerdo, que es una alianza y reconocer a Israel. Ellos están tratando de desintegrar ese acuerdo y esto puede desencadenar en una escalada de 42 puntos. Entonces yo particularmente tengo la opinión que el mundo en estos momentos está viviendo en una crisis aguda y lógicamente ese conflicto palestino lo que trata de herir la economía de Israel, que en su etapa, las 3 etapas que tiene estrategia que tiene Israel, que primero la rutina de resolver los problemas de conflicto interno, policial y de seguridad y terrorismo. La segunda es más fuerte. Y la tercera es la emergencia, que es capacidad de guerra total. Entonces yo creo que estamos en una etapa creciente de la guerra total que puede conllevar a una confrontación con Irán. Porque para nadie es un secreto que Irán está sufriendo tecnología. Y dijo, y quiero hacer un paréntesis ahí, tenemos que retorcer el tornillo de la historia, que hace apenas un mes, unos misiles lanzados
fueron a parar al desierto de Negev. ¿Qué es el desierto de Negev en Israel? Es el desierto donde se ha construido la planta nuclear que tiene Israel, y ha dado cabida a que Israel sea una potencia nuclear en armas con 200 cabezas de misiles, y esos misiles que cayeron cerca de la planta nuclear, cayó un pavor en el pueblo Israel cuando sonaron la alarma y dieron a conocer esa acción. Y esa tecnología no la tiene Palestina. Esa tecnología fue introducida porque todo el mundo sabe que la construcción de túneles, tanto de Palestina hacia Egipto y Palestina hacia Tel Aviv, está viva. Las ciudades y las construcciones de túneles, como lo hicieron los vietnamitas en la guerra de Vietnam, y que la guerra de Vietnam, el triunfo no lo podían tener los vietnamitas, pero lo tuvieron los vietnamitas porque auspiciaron lo que se llama la guerra de comunicación en el exterior con todo el mundo en contra de los norteamericanos y la ocupación de Vietnam. Pero hoy se celebró hace apenas 2 días, y hay que traerlo a colaciones, que Israel celebra el día 10 de mayo como la victoria de la reunificación, por la victoria que tuvieron en el, podemos señalar que fue una victoria aplastante en la guerra de los 6 días en el 1967. Pero también los palestinos ese día lo señalan como el día de la ocupación de Gaza, porque está ocupado a Gaza, está ocupada los montes de Golán y también está ocupada Cisjordania. Ahora, yo le pregunto ahora lo siguiente, general. Algo muy importante. Entonces, Israel le ganó esa coalición de países árabes en el 67. Pero hoy ya se tiene un Hassan Rouhani que es muy peligroso en el sentido de que él maneja mucho uranio. Si Hassan Rouhani se une del lado de Palestina, ¿qué puede pasar, general, en estos momentos? Ellos no han llegado a la acumulación de enriquecimiento de uranio a un 60%, y se necesitan 90%. Y ellos han amplificado la centrífuga que tienen, pero han habido hechos, por ejemplo, que pueden conllevar a una cadena de desenlace, de enfrentamiento entre Irán y Israel, y entonces los ánimos están bastante exacerbados. En la ocasión de la muerte de varios científicos iraní y después la muerte del héroe mártir de Qasem Soleimani, que llevó a cabo, oigan bien, llevó a cabo la guerra asimétrica de Siria, pero antes de eso había sido el hombre que en un momento determinado dirigió la tropa de Hezbollah en contra del ejército israelí y causó el pavor y la huida del ejército israelí en la guerra de los 33 días. En esta ocasión, con esta situación de Irán ponerse al nivel de la 9ª potencia de la acumulación de armas nucleares, esto está causando un pavor en los israelitas. Tenemos que llamar que la alta tecnología que domina el ejército sionista hoy en día, eso también tiene diezmado a todos los ejércitos árabes. Pero las altas tecnologías que han adquirido todos los países árabes, incluyendo Argelia, que tiene el Sukhoi 30 y también el MiG-31, esto conlleva a que ya la superioridad aérea está igual hoy en día, que es diferente
a la guerra de Yom Kippur, a la guerra del 67 que tú hablaste de los 6 días, hoy la situación es completamente diferente. Y además, la distancia que tiene de Israel a Irán es bastante larga y no hay ningún avión de combate con capacidad de penetrar en la geografía extensa que tiene Irán, y que Irán también, hay que decirle, es un país estratégico que tiene salida al mar Caspio y además tiene 16 fronteras diferentes, que no hay ningún país del mundo que tenga 16 fronteras de esa índole. Que todos los países terminados en tan, Irán tiene fronteras. Kirguistán, Tajikistán, Pakistán, etc. Entonces, esto le da una posición estratégica que es inigualable que puede tener cualquier país. Hay un tema también bastante importante, ahora que usted toca ese tema de Irán, porque ahora este problema de Qasem Soleimani puede replicarse. Y usted sabe que en Medio Oriente tiene muchos aliados en Occidente, tanto como en Occidente como en Oriente. Está un grupo que podemos decir que un eje, que es Estados Unidos, que ya cambió a Donald Trump. Hay que ver cómo va la política de Biden, pero está Estados Unidos, está Israel con Netanyahu y está Arabia Saudita ya con Mohammed bin Salman. Entonces, usted siempre en un análisis, usted pronosticó lo que iba a pasar con la desaparición de Qasem Soleimani, pero Irán cuenta con un Hassan Rouhani y es socio comercial, primer socio comercial de Rusia en los acuerdos bilaterales por la frontera. Entonces, ¿se puede desencadenar más allá de los países árabes este conflicto si sigue así, General Percival, si entra Irán al conflicto? Lógicamente, pero eso de Qasem Soleimani tuvo sus repercusiones. El caso de hoy es completamente diferente. Si puntualizamos la situación de ahora, fíjate que hay una fractura en el acuerdo de Abraham, de esos 4 países árabes que se unieron, porque ese acuerdo lo estilizó, lo perfeccionó, lo llevó a cabo Donald Trump. Hoy es completamente diferente con John Biden. Entonces, han puesto, podíamos, en la retaguardia han puesto y han esquilmado a Arabia Saudita, tanto en Yemen, en la guerra con los hutíes, que hoy Arabia Saudita no puede atacar a Yemen. Pero también hay que decir la verdad sobre Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene problemas internos en sus principados y con esto hay que traer con los moños la muerte nada más y nada menos que de el famoso periodista que fue matado en la embajada de Turquía. Y Turquía hoy ha lanzado un comunicado en apoyo a los palestinos y en contra de Israel. O sea, esto puede causar lo que yo le llamo, o lo que le llaman los expertos, Mackinder le llama, y también Sidney Brzezinski le llamaba la guerra de fractura, que son los países aliados a otros. Como tú estás señalando, la famosa ruta de la seda que va a pasar por Irán, de los chinos, y va a llegar a Asia Central, y de Asia Central va a pasar a Turquía, de Turquía va a pasar por el famoso estrecho de Bósforo, que hay un puente, y que los turcos están haciendo otro paso diferente al estrecho de Bósforo, que lo va a construir, son 50 kilómetros. Esto va a fracturar el mundo. O sea, que la situación no se detiene ahí solamente, y que va más allá de los Gulf Stream, el Gulf Stream 1 y el Gulf Stream 2, que es la construcción del agroducto que va a llevar en el Ártico, de todos los gasoductos que se lo va a llevar a Alemania primero, que es el mayor productor y la mayor economía que está dirigida por
Angela Merkel. Entonces, esta mujer, que dicho sea de paso, recientemente en el Parlamento, tuvo una disertación, y esta mujer que es brillante, yo considero la mayor líder que tiene el mundo hoy en día, fue aplaudida 6 minutos en ese Parlamento. Y ha unificado la isla, pero también Alemania subsiste con gasoducto, con el gas. Y toda Europa va a ser dependiente de Rusia en el gasoducto. Y los norteamericanos tienen una lucha de intereses también ahí con los gasoductos de los árabes. O sea, que lo que tú te estás diciendo en este mundo convulsionado por el mundo de intereses, que no está exento las 3 potencias hegemónicas del mundo. Porque ya el mundo unipolar cambió, estamos en un mundo tripolar hoy en día. Rusia, China y Estados Unidos. Hay otra pregunta que quiero hacerle. Hubo un acuerdo muy famoso, eso fue en el 93, que fue el acuerdo del Oslo. En ese acuerdo del Oslo estuvo Isaac Rabin, el presidente de Israel, estuvo Bill Clinton, que fue el que medió, y estuvo Yasser Arafat. Yasser Arafat, quien era el líder máximo palestino. Entonces, en ese acuerdo, por lo menos cuando lo hicieron, duró un tiempo sin romperse y todo tranquilo, y después se desataron algunos problemas. ¿Usted cree que en estos momentos se puede arribar, en estos momentos calientes, un acuerdo similar al de Oslo, o no hay forma de acuerdo? Seguimos aquí. Parece que como esto en vivo, el general Percival salió, pero yo le preguntaba sobre el famoso acuerdo del Oslo del 93. Ustedes tienen que saber algo, que oficialmente la declaración de los principios sobre las disposiciones relacionadas con un gobierno autónomo provisional fueron una serie de acuerdos firmados entre el gobierno de Israel y la Organización para la Liberación Palestina, la OPS. Aquí estamos con el general. Ariel, gracias por esa brillante e inteligente pregunta, que ahí comienza todo, y hay que traerla al escenario de la mesa. Esa, y decírselo a los televidentes tuyos de lo que pasó en ese acuerdo. Ese acuerdo fue el más importante entre los árabes y los israelitas y el Estado judío. ¿Por qué digo esto? Porque fueron varios tratados que se hicieron, James Bolton en 48, 4 guerras hasta hoy en día. Y entonces en ese acuerdo se estilizó y se puntualizó que los palestinos, la OLP, reconocía con Yasser Arafat, que era su máximo líder, reconocía el Estado de Israel. Después de ese acuerdo, ha llovido mucho en esa región, y hoy en día hay países, hay organizaciones, el Hamas, el Hezbollah, y en ese entonces, cuando se hicieron esos acuerdos, Irán no jugaba un rol preponderante, y tampoco Irán tenía problemas con el Estado de Israel. Hoy en día, los 2 principales rivales que no son los palestinos ni tampoco son los árabes de Israel. El mayor enemigo de Israel en el Medio Oriente y en Asia Central es Irán, que es el país, como dije, con 16 fronteras, es el país, podríamos decir, con mayor territorio, y es el país con la capacidad tecnológica más avanzada que hay en el Medio Oriente. Y yo creo que eso puede conllevar a una situación y a un agrietamiento en las relaciones con Israel. Ahora, el gran problema es que Israel no tiene la capacidad, por ejemplo, de la supremacía aérea, de tener la capacidad de ir a bombardear a Irán, como lo hizo en el desierto
de Irak de ir a bombardear la planta nuclear que estaba construyendo Saddam Hussein en 1987, y no más recuerdo, que 2 escuadrones de F-16 y uno de F-18 bombardearon y sacaron de circulación la planta Oxy. Entonces, hoy en día no tienen eso. Los iraníes tienen la ventaja, ojo con esto, que tienen dentro de Israel aliados a los palestinos en Gaza, en Cisjordania y lo alto de Golán. Irán no tiene eso. Irán nada más tiene, podríamos decir que los kurdos, pero Irak, que habían hecho una guerra de 8 años de guerra, recuerden, Irak, Irán, hoy en día son aliados. Son los que le dan la capacidad tecnológica para bombardear la base norteamericana que están dentro de Irak. Entonces, esto es vital. Esto es vital y la gente no lo entiende. Tener el mar Mediterráneo hoy en día para los israelitas es un hoyo en el tablero, porque tú puedes dirigir todos los submarinos no nucleares, pero convencionales, al mar Mediterráneo, del mar Mediterráneo, disparar esos misiles contra Israel. Los iraníes pueden hacerlo. Entonces, es una situación en tablero bastante difícil que tiene, como nunca antes yo veía a Israel que estaba atosigada por los enemigos que tiene, y estos enemigos tienen una experiencia de guerra inaudita de Ciro, Darío. Irán es un pueblo guerrero, pudo conquistar Atenas, pudo conquistar Parta, parte sur de Europa entero y casi toda Asia. Entonces hay que sopesar esa situación, y yo creo que lo más conveniente es la disuasión que está utilizando Israel, y que debe que ese es su último eslabón, que lo tienen que no le causen daño a la economía israelita y que no puedan disuadir a sus enemigos. Hay otra pregunta que le quiero hacer muy importante. El grupo Hamas. Esta pregunta es bastante importante. ¿Qué es el Movimiento de Resistencia Islámico, Hamas? Es que es una organización que gobierna la Franja de Gaza tras ganar la elección en el 2006. ¿Mm? Y en ese momento terminó lanzándole cohetes a Israel. Yo le hago la pregunta siguiente: ¿Hamas puede resistir los futuros embates de Israel? Porque hoy, diciéndole algo actualizado, general, usted que es una persona muy actualizada, Israel hoy bombardeó una torre en Gaza usada por Hamas como centro cibernético y de comunicaciones. ¿Qué usted tiene que decir al respecto de eso? Esta situación de bombardeo, nunca la Franja de Gaza, los palestinos, jamás va a poder luchar en una guerra total con Israel. Lo que pasa es que ahora la Fuerza Aérea israelita lo que está utilizando bombas de concreto para destruir todas las vías subterráneas que ellos tienen para construir esos misiles que no son ya caseros, que no son el Katyusha, que no son el Kazán, son más sofisticados. Porque podemos señalar cómo la cúpula de hierro resiste y hace el bloqueo de todos los misiles que puedan penetrar a Jerusalén. Mira, en manada lo están lanzando en miles, 1600
¿Me escucha ahora ahí? Ariel. Sí, correcto, se escucha bien. Ok. Entonces, ¿cómo funciona esta cúpula de hierro? Esta cúpula de hierro tiene una unidad de control, tiene otra unidad que es de lanzamiento y tiene una unidad que es el radar. Porque hay que explicárselo a la gente cómo funciona esto. Entonces, el sistema que tenían los israelitas con la cúpula de hierro, que nada más podían batir o penetrar el ataque, que podían hacer 4 misiles. Entonces, la tecnología y la estrategia que están usando los palestinos a través de la inteligencia iraní es que manden para saturar el equipo de control de radar, saturarlo de no 4, sino 100. Entonces, no da abasto el equipo receptor de radar para identificar los misiles. Entonces, ellos lanzan, y fíjate que no tiene la misma trayectoria y el mismo nivel de altura cada misil de esto. Y esto provoca una dislocación en el equipo radar de los israelitas para la intersección de esta capacidad. Entonces, con esta situación hoy adrede de Tel Aviv, que han alcanzado, no se sabía que podían alcanzar Tel Aviv. Si retorcemos el tornillo de la historia, ¿tú te acuerdas, Ariel, en la guerra Irak-Israel, cuando los Scud rusos fueron lanzados por Saddam Hussein? Ninguno cayó dentro de Israel, todos caían en el mar algunos, porque no tenían la capacidad específica del uso inercial de hacerse más exacto en el impacto. Pero hoy no. Hoy todo ese sistema tienen capacidad inercial y pueden hacer impacto dentro de esto. El gran problema de la cúpula de hierro es la causa de la saturación que han utilizado los palestinos en el lanzamiento de los misiles, y también esto ha conllevado que causen un pavor en las tropas israelíes, como en la guerra de Líbano. El Hezbollah se creía que el tanque que tenían los israelitas brasileños era lo mejor, y quedaron demostrados que los tanqueros que tenían que brindarle apoyo a la infantería quedaron diezmados en la plena guerra de Líbano. Mira, ya en este tiempo hemos llegado, ha llegado un amigo en común que es el tiempo. Yo quiero hacer ella una pregunta final, para que usted, con su brillante posición y como maneja el tema bien, le explique al público. Entonces, ¿puede esta guerra desencadenar algo similar a lo de los 6 días aquella vez, o simplemente Estados Unidos puede intervenir? La pregunta viene por lo siguiente, porque Haldian es el subsecretario adjunto para asuntos palestinos de Israel del Departamento de Estado y ya visitó Israel. ¿Qué puede pasar después de ahí? Que Estados Unidos hoy en día no se puede parar en una guerra, porque la situación económica de inflación que tiene Estados Unidos y económica adentro no está para guerra. Y ellos lo saben. Además, el empuje de las otras dos potencias, China y Rusia. Entonces, yo lo que creo que ese mediador, podríamos decir, o negociador, está llamando a un paro, y ellos saben que una guerra de fractura, que la guerra de fractura ya se dio. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de fractura que comenzó en Sarajevo, Herzegovina, y se unieron los rusos, y vino Francia, y vino Inglaterra. Y eso es lo que llama el profesor Samuel Hunt la guerra de fractura. Y hoy en día, Estados Unidos sabe en su adentro que no está a la altura de tecnología que tiene Rusia.
Rusia le lleva 20 años hoy en día en tecnología de acción a Estados Unidos. El tremendo misil nuclear que tienen el primer Aquí continuamos con el general Percival, que está explicando sobre el conflicto de Israel y Palestina, que al parecer es un conflicto eterno. Estamos esperando para ver qué sucede, pero parece que está en línea. Vamos a esperarlo para que él termine de explicar este gran conflicto. Que es un tema bastante importante y de mucha trascendencia a nivel internacional. Vamos a ver ya en qué queda esto. Lo que queremos es que el mundo quede en paz, porque este conflicto ya puede extrapolarse. Yo recuerdo en la guerra de los 6 días, donde hubo una coalición árabe formada por la República Unida, o sea, que era una denominación oficial de Egipto, de Siria. Entonces en ese momento estaba Jordania e Irak, pero no estaba Irán. Ojo, Irán, uno de los países con más capacidad nuclear del mundo. Estamos en espera del general Percival para ver en qué ya termina esto y ver cómo este conversatorio se mantiene en vivo. Este es un conversatorio totalmente en vivo. Aquí puede entrar, salir todo. La idea es llevar el concepto. Al parecer no me he podido comunicar con Percival. Yo quiero que producción, por favor, aquí voy a poner el número para que llamen al general Percival, para que entonces lo termine de decir por teléfono. Vamos a ver si podemos tomar la llamada del general. Vamos a ver, ahí está sonando. Al parecer no lo tenemos aquí. Entonces, señores, yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, activen la campanita de notificación y como siempre les digo, mi gente, este conversatorio va a ser más amplio y va a ser ya de manera presencial. Ustedes saben que hay fallas del internet, pero esto sigue, porque esto es un tema muy amplio. Entonces yo quiero decirle hasta la próxima.